Si sientes que no está logrando o manteniendo sus objetivos de salud y estado físico, o ha estado atrapado en una rutina durante años, incluso décadas, y parece que no puede deshacerse de las mismas luchas, este video es para ti. Puede ser que tus problemas de salud y estado físico estén espiritualmente arraigados. No puedes arreglar un problema espiritual con algo natural o un remedio o solución física. Necesitas una solución espiritual para arreglar problemas espirituales. Tampoco puedes entrenar una mala dieta. Incluso si vas a la iglesia, adoras, brindas servicio comunitario o haces cualquier otra buena cosa, si tu nutrición espiritual no está en punto, va a ser bien difícil llegar a tu meta de salud completa. Estoy compartiendo esta enseñanza titulada Arregla tu dieta espiritual, 10 razones para comer la palabra de Dios, porque yo aprendí a nutrir y ejercitar adecuadamente mi espíritu y eso me ayudó personalmente a identificar la causa raíz de mi aumento de peso y alimentación incontrolada y me dio las herramientas que necesitaba para comenzar a sanar y finalmente ver una transformación duradera en mi vida. Yo sé que esta enseñanza te ayudará a ganar perspectiva, crecer en fe, mantener la esperanza y mantener una actitud de gratitud en tu jornada de salud y bienestar. My name is Janelle Taveras, and first and foremost, I am a servant of Jesus Christ. I am also co-founder of I Am Fit and Free, which is a health, fitness, and deliverance movement based on holistic, biblically based, and data-driven principles. So let me break that down really quickly. Holistic means that I address your spirit, soul, and body. Biblically based means that I use spiritual wisdom and principles as the foundation for all content. Data-driven means that I use specific data available or provided to substantiate conclusions and/or recommendations. Primero, quise compartir este concepto fundamental que se puede encontrar en profundidad en mi página de YouTube titulada La única cosa que transformó mi salud y estado físico. Este es el concepto de salud completo que me cambió para siempre y te diré por qué y cómo. Antes del 2020 solo estaba enfocada en mi ser físico, en hacer ejercicio, comer o carecer de él y siempre pensaba que necesitaba ser más disciplinada. Descarté el hecho de que soy un ser espiritual con una alma viviendo en un cuerpo y que todas partes de mí necesitaban nutrición y ejercicio, no solo mi ser físico. Somos esencialmente espíritu y necesitamos comenzar con el espíritu. Nuestro espíritu existía antes de que naciéramos y continuará existiendo después de la muerte. Nuestro espíritu debe influir a nuestra alma y elecciones físicas, no al revés. Aprender a cuidar mi espíritu me llevó a una renovación de mi mente, un cambio de corazón y en la forma en que pensaba sobre mí y mi salud y estado físico. Me sentí con mucha esperanza y motivada para comenzar este nuevo viaje de salud y bienestar de una manera correcta con el Señor. Y ahora me gustaría compartir estas ideas basadas en fundamentos bíblicos para los que están luchando también con las mismas cosas. Yo sé que tú puedes encontrar esa esperanza y esa sanidad que necesita para al fin ver esa transformación física.
Voy a comenzar en las 10 razones porque debes de comerte la palabra de Dios. Y el número 10 es que la palabra de Dios es alimento espiritual. Al igual que nuestro cuerpo, nuestra alma ni nuestro espíritu necesita alimento, y la palabra de Dios es ese alimento espiritual. La palabra de Dios también te da el proceso de entender y se compara a la digestión, porque uno come la palabra de Dios y después el entendimiento es esa digestión y incorporación a nuestro ser. En Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría, de su boca sale el conocimiento y la comprensión. Como un niño se necesita tiempo y madurez para saber cómo comer y poder digerir todo tipo de alimentos. Pídele a Dios que Él te dé entendimiento. Y recuerda que tú eres lo que comes. Cuando te alimentas tu espíritu adecuadamente, cosechas el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es posible que tus antojos, tal como tú lo conoces, sean un deseo profundo de algo que no podemos ver, algo espiritual. Si nuestro espíritu está desnutrido, puede causar deficiencias en nuestra salud mental y emocional, y también se puede manifestar en nuestros cuerpos físicos con esos deseos que son muy presentes y reales. Preste atención a tu cuerpo y cualquier otro patrón o hábito de alimentación. Escríbelo en un diario, y a mí eso me funcionó bastante porque me di cuenta que muchas veces cuando estaba más descontrolada es que yo estaba cansada y necesitaba descansar en el Señor, y eso me ayudó bastante a regular esas ansiedades de sobrecomer. Y la razón número 9 para comerse la palabra de Dios es que la palabra de Dios es verdadera, probada y para siempre. Muchos de los contenidos que están disponibles en las redes, en el televisor, en los medios, son imágenes filtradas, falsamente editadas, o simplemente son lo que está moviéndose en el momento, y nunca satisface realmente. Es comparable a comer comida chatarra que no tiene nutrición, y uno sigue queriendo comer más y más como una adicción, y pasa el tiempo y esa comida te enferma. Ese contenido vacío que no tiene nutrición tiene el mismo efecto en nuestro espíritu, y tenemos que poner atención a lo que comemos, entre comillas, por nuestros ojos y nuestros oídos. Es por eso que muchas veces podemos ver televisión o estar escaneando las redes por bastante tiempo y estamos como hipnotizados porque nos satisfacen, y seguimos ahí y nunca vamos a encontrar esa satisfacción. Pero la palabra de Dios es verdadera. Esta palabra fue verdad hace 2000 años o más, y todavía es relevante. Cuando tú lees la palabra de Dios, ahí hay beneficios para tu espíritu. Edifica tu espíritu. Yo sugiero que comiences en los salmos o los proverbios, o en un devocional que le interese. Personalmente yo uso una aplicación bíblica en mi teléfono que me lee, y también tengo otras sugerencias al final de esta presentación. Y la razón número 8 para comerse la palabra de Dios es
que te hará libre. Cuando más leemos y entendamos la palabra de Dios, más no podemos ser engañados por mentiras, productos o personas falsas, porque podemos reconocer la verdad. La luz es la ausencia de oscuridad, y cuando somos iluminados por las palabras de Dios, somos capaces de entender, de tener discernimiento para tomar mejores decisiones. La palabra de Dios incluso nos mantiene alejados de nuestro propio autoengaño al examinar nuestros corazones e intenciones que no están alineados con la palabra, que es la voluntad del Señor. Y la razón número 7 para comer la palabra de Dios es que produce transformación. Nutrir mi espíritu con la palabra de Dios transformó mi forma de pensar sobre salud y bienestar y la manera en que me veo a mí misma. Me liberó de la esclavitud, del engaño, de las dietas y los ciclos viciosos de probar la próxima cosa nueva y gastar mi dinero en píldoras de suplementos y todas estas cosas vanas que me hicieron más daño que ayuda. Y la industria de salud y fitness está para buscar sus propias ganancias por medio de nuestras inseguridades y falta de entendimiento. Lo que verdaderamente te va a transformar es la palabra de Dios. A comer la palabra de Dios nos hace sabios y capaces de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, y entender la voluntad de Dios entendemos nuestro propósito por la cual somos creados, y es la razón por la cual necesitamos ese acondicionamiento físico para cumplir ese propósito, y eso es realmente la definición de estar fit o el fitness. Y si deseas más contenido sobre cómo se transforma en la palabra de Dios, vea mi lección de fundamentos, libertad para estar en forma, sobre una cosa que transformó mi salud y bienestar. Y la razón número 6 para comer la palabra de Dios es que satisface y es gratuita. ¿Cuál ha sido el costo de tus hábitos actuales? De comer afuera, comer bocadillos, pedir productos, alimentos dietéticos, suscripciones, membresías o incluso medicamentos o visitas al médico. En Proverbios 23:21 dice: para el borracho y el glotón llegarán la pobreza. Estamos dispuestos a gastar y dedicar tanto tiempo, energía, dinero y esfuerzo en cosas temporales que no resuelven nada. Y en Isaías 55:1-3, la palabra de Dios se compara a vino espiritual, la leche, el pan y comida rica. Y todo esto es gratis y satisfactorio. En mi experiencia, mis antojos era una señal de desnutrición espiritual, que no importaba cuánto me llenaba la boca de comida, nunca iba a llegar a esa satisfacción porque mi espíritu necesitaba algo. Y la palabra de Dios es satisfactoria para nosotros en nuestras partes internas. Cuando comencé a comer la palabra de Dios, mis antojos de comida poco saludable y comer en exceso comenzaron a disminuir. Pasé más tiempo en la palabra de Dios y entendí que eso fue lo más valioso que pude hacer, y no cuesta nada, solamente el tiempo. La razón número 5 para comer la palabra de Dios es que es buena. Yo no tenía idea de cuán maravillosa era la palabra de Dios hasta que me comprometí a leerla
toda por mí mismo. Quería saber exactamente qué había dentro de ese libro, y cuanto más leía, más probaba lo bueno que era la sabiduría del Señor, y entender la palabra me hacía sentir más realizada que cualquier otra cosa. Cuanto más leo, más quería seguir leyendo, y entendí unas profundidades que se encuentran en esa palabra de Dios. Mi apetito y mis deseos cambiaron con el tiempo. Y cuando ajustamos nuestro apetito espiritual, es como lo mismo que cuando ajustamos lo que comemos en lo físico, nos acostumbramos a esa cosa. Así que en cambiar y ajustar nuestra dieta espiritual, también el cuerpo sigue y va ajustándose a lo que es bueno para nosotros. Comer la palabra de Dios nos protege nuestras mentes y corazones al darnos paz y eliminar la vergüenza. Meditar en la palabra de Dios también nos ayuda a mantenernos puros en nuestro propio ser y deseos. Al mismo tiempo nos mantiene alejados de los complots de nuestros enemigos o aquellos que conspiran contra nosotros. No sé ustedes, pero eso también me da paz y me da confianza. Conocer la verdad de Dios con respeto a salud y bienestar y los planes que Dios tiene para nosotros nos deja bien claro lo que es bueno y alineado con los propósitos de Dios. Y yo entendí lo que realmente significaba estar en forma y saludable, que es seguir ese propósito que Dios tiene para mí, y no la cultura y las imágenes en las redes sociales y todo lo que el mundo quería decirme que tenía que ser para ser fit. Y la razón número 3 para comerte la palabra de Dios es que es sanadora. Como una buena comida tiene el poder y las propiedades para traer sanidad, por ejemplo, como los limones, ajos o zanahoria. De la misma manera, la palabra de Dios es aún más poderosa para sanar, liberar, consolar, deleitar y aconsejar. A medida que desarraigaba algunas cosas en mi vida que estaban afectando mis pensamientos y emociones, reemplacé estas cosas con la palabra de Dios, y con tiempo ya no experimenté esos mismos pensamientos negativos o emociones tóxicas. En mi ejemplo, yo tenía mucho diálogo interno negativo. Como no importaba lo delgada que estaba, yo siempre pensaba que estaba gorda, y era una locura. Y la palabra de Dios yo la tuve que usar como arma y decir: soy hechura de Dios, soy maravillosamente hecha, estoy hecha para buenas obras, y sigo diciendo esas cosas sobre mi vida, y ya me liberé de ese diálogo interno negativo. Y también en la palabra de Dios puede tener ese mismo efecto en tu vida. La razón número 2 para comerse la palabra de Dios es que da perspectiva. Cuando no somos conscientes de nuestro propósito, la aptitud física puede convertirse en un ídolo. Mi cuerpo era un ídolo, mi identidad estaba arraigada en estar en forma o ser instructora de Zumba, etc. Puede que me haya visto muy bien por afuera, pero estaba sufriendo emocionalmente, espiritualmente, y
Cuando comemos la palabra de Dios, obtenemos la perspectiva de Dios que es más alta y entendemos sus pensamientos que son más altos. Nuestra perspectiva se vuelve más amplia y somos capaces de ver el panorama general. Somos libres de ver el propósito de nuestra vida al que Dios nos está llamando, y como Dios nos está llamando a ser aptos para lograr este propósito. Ahora puedo perseguir el propósito en vez de perseguir algo vano y temporal y simplemente físico. Y muchas veces eso es un resultado de lo que vemos en las imágenes posadas y filtradas o poco realistas en revistas. Y es muy importante cuidar lo que uno ve, lo que uno escucha. Y por eso es importante leer la Biblia y comer la palabra de Dios, porque es una perspectiva eterna, es una perspectiva verdadera y nos aferramos a eso y no podemos ser derrumbados por lo que está pasando alrededor de nosotros. Y la razón número 1 para comer la palabra de Dios es que la palabra de Dios revela. En Juan 1:1-3 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no se hizo nada de lo que fue hecho. La palabra de Dios revela a Jesucristo. Es la presencia de Jesucristo, la persona de Jesucristo que es revelada por medio de su palabra. Y si nosotros somos lo que comemos, si comemos la palabra de Dios, literalmente estamos siendo más como Cristo. Quería darte algunas sugerencias prácticas para comer la palabra de Dios. Esto no es una lista completa, pero te puede ayudar en tu camino. Puedes descargar una aplicación bíblica en su teléfono para leer, y también te lee a ti. Y puedes encontrar muchos devocionales sobre temas que te interesan, como salud y bienestar y estado físico. Todo eso está ahí en el contenido de la Biblia. Únete a un estudio bíblico virtual o en persona. Y también yo sugiero, si ha sido difícil leer y entender la Biblia, comience con los Salmos o Proverbios. A veces si comenzamos en Génesis nos podemos perder bien rápido. Y los Salmos y Proverbios están llenos de sabiduría práctica. También lea diferentes versiones para comprender y buscar tu preferencia. Yo leo varias versiones cuando encuentro una escritura que me gusta, y todas las versiones me revela algo diferente y me da una comprensión completa. También meditar y memorizar la palabra de Dios es sumamente importante. Cuando encuentres una palabra que te gusta, que resuenes con esa palabra, escríbela como en un papelito y ponla donde la vas a ver, y cuando la veas, léela, repítela, medite en ella y cómate esa palabra que te puede ser de gran bendición. Y también soy bien firme con esto: sea intencional con lo que escucha y lo que miras. No te estoy diciendo que no mires nada mundano, pero en comparación con comida chatarra, ¿verdad? Uno sabe que tiene que tener sus límites, porque ahí no hay nutrición, eso no es bueno para ti, y es lo mismo. Tome tus límites, y si vas a ver o escuchar algo, que sea con mucha intención.
Espero que hayas disfrutado de esta enseñanza titulada Arregla tu dieta espiritual, 10 razones para comer la palabra de Dios. Aprender a nutrir y ejercitar adecuadamente mi espíritu me ayudó personalmente a identificar la causa raíz de mi aumento de peso y alimentación incontrolada, y me dio las herramientas que necesitaba para comenzar a sanar y finalmente ver una transformación duradera en mi vida. Y por favor, siéntense libre de comentar sobre este tema y compartir con otros que pueden beneficiarse. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, y si estás listo para probar una estrategia diferente y entregar tu salud y estado físico a Dios, simplemente díselo con un corazón sincero y pídele ayuda. Y por lo último y más importante, si quieres entregar tu vida a Jesucristo y que el Espíritu Santo viva dentro de ti con poder, di esta oración en voz alta. Dios Padre, lamento cómo he vivido mi vida hasta ahora y sé que hay una mejor manera, tu manera. Sé que tu Hijo Jesús murió por mí y mis pecados y defectos para que pueda tener vida eterna y una relación contigo. Jesús, entra a mi corazón y hazme una creación nueva. Mi vida es tuya y te entrego todo en este momento. Lléname con tu Espíritu Santo y enséñame cómo vivir de acuerdo con tu palabra y voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.